Damos por finalizado así el acto de apertura y el primer panel de la mañana, Oportunidades y Desafíos para la Cadena del Maíz 2030, que fue auspiciado por Syngenta. Vamos a continuar ahora con el segundo panel, Políticas de Estado para la Bioeconomía. Invitamos a subir al escenario a Luis Zubizarreta, presidente de Axoja, Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de Buenos Aires, Sergio Busso, ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Daniel Costamaña, ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, y Juan José Bailo, ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos. Bueno, les pido silencio, vamos a arrancar el panel. Primero que nada, quiero agradecerles a los ministros de la producción de las provincias más importantes en lo que tienen que ver con la bioeconomía en nuestra querida patria. Quisimos este panel comoderarlo con mi amigo Luis, nuestro socio, la soja, ¿no? El enfoque sistémico es clave y debemos profundizarlo. Así que con Luis claramente tenemos eso muy claro, somos socios, no competimos, competimos, ¿no? Cooperamos en la competencia y ese es el camino que creemos que hay que marcar y que esperemos que surja un poco a partir de ver cuáles son las políticas que las provincias están llevando a cabo en cada uno de sus territorios. Así que la mecánica va a ser la siguiente, le vamos a pedir a cada ministro que haga una semblanza de cómo están viendo y cómo están encarando desde las provincias en cuanto a políticas para poder desarrollar la bioeconomía en cada una de ellas. Queremos que quede bien claro en la importancia de tener provincias bioeconómicas como estas y cada vez trabajar más en unidad con objetivos comunes, codo a codo y espalda con espalda si hiciera falta. Así que primero le vamos a pedir a la provincia de Buenos Aires que nos cuente un poco cuál es su mirada y el desarrollo de estas políticas en su territorio. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Para mí es un gusto estar acá en este nuevo Congreso de Maizar. Por supuesto, aprovechar para agradecerle a los organizadores y bueno, y en particular ya en la figura de Pedro y agradecerle también a Luis, con quien en estos momentos nos toca compartir el panel. Agradecer desde ya la presencia de mis colegas, con quienes venimos trabajando muchos de los temas que seguramente hoy vamos a estar comentando y contando. Me toca dar el puntapié inicial. A mí me parecía importante, además de señalar algunas de las políticas que venimos llevando adelante desde la provincia, tener un primer lugar de dónde estamos parados, desde dónde vamos a plantear algunos de los desafíos que tenemos de cara al futuro, pero también, por supuesto, entender cómo viene la tendencia, mirando lo que ha ido ocurriendo en los últimos años. Por supuesto, a nadie le escapa la particularidad, el caso sumamente especial de los 2 años de pandemia. Y yo, por supuesto, que los menciono dentro de parte de cualquier análisis y balance. Pero yo tengo incluso una mirada un poquito más amplia que me parece que es interesante señalar en cuanto a qué ha ido ocurriendo, en primer lugar, con los cultivos. Y me amplío del maíz. Pienso qué es lo que ha ido ocurriendo en la provincia de Buenos Aires con los principales cultivos, sumando trigo, maíz, soja, girasol, cebada. Y en un periodo de 12 años, de 2003 a 2015, de la campaña 2003-2004 a 15-16, la superficie con los cultivos ha ido creciendo en un promedio del 3% anual. Por supuesto, con sus altibajos, con sus señales, con sus particularidades. Pero eso ha ido marcando una tendencia muy clara, el crecimiento de la superficie sostenido en un periodo largo. En el periodo 2015 a 2019, la suma de las superficies, considerando los cultivos de verano y de invierno,
se mantuvo estancada. Prácticamente uno diría el 0% para ser justos. Uno podría decir que incluso si contamos la última campaña cayó muy ligeramente la superficie. Y en las dos últimas campañas hemos retomado ese crecimiento de la producción de los cultivos a una tasa del 4% anual. Es decir, que cuando miramos la producción de granos en la provincia de Buenos Aires, y cifras por ahí un poco con algunos matices, se encuentran cuando miramos las cifras nacionales, pero permítanme que hable de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, encontramos esa tendencia. Cuando miramos qué viene ocurriendo con el maíz, la situación es un poco distinta, porque el maíz viene creciendo de manera sostenida a una tasa del 7-8% anual cada año. Es decir, que hay incluso en estos distintos periodos, uno puede hablar de una tasa del 8% anual casi promedio, lo que muestra de una expansión muy fuerte de un cultivo que está mostrando sin ninguna duda su enorme potencial. Por supuesto, tenemos el desafío, y la pregunta viene por ese lado, de qué hacemos, ¿no? Y el desafío, sin ninguna duda, cuando hablamos de la producción, es agregar valor. Agregar valor entendiendo los distintos destinos, los distintos usos que tiene el maíz, y entendiendo que, con esa mirada de la bioeconomía, podemos agregarle nuevas etapas, podemos pensar que aquello que tal vez para algunos termina siendo un desecho es también una posibilidad de una etapa más de producción y de un agregado más de producción. Cuando nosotros miramos el escenario de la provincia, y sé que hubo acá algunas cifras sobre la mirada nacional, y pensamos los destinos que tiene esa producción de maíz, el destino ganadero, el destino de la producción porcina, tambera, aviar, pero también, por supuesto, la molienda seca, la molienda húmeda, los distintos usos. Incluso yo incluyo ahí la producción de semillas, que sin ninguna duda es una producción diferenciada que le agrega un valor sustancial. Lo que tenemos ahí en la radiografía es que en Buenos Aires se industrializa, se procesa, se agrega valor bastante por encima de lo que ocurre en el promedio país. Eso no tiene que confiarnos, eso no tiene que significar que no tengamos un desafío en la provincia, pero con la amplia participación que tiene en la industrialización, sobre todo cuando hablamos en particular de la molienda seca, la molienda húmeda, se da que los porcentajes son mayores y además, más allá de que acá está colega de Entre Ríos, donde por ejemplo, por supuesto es líder en la producción aviar, el hecho de que en el conjunto de esas producciones Buenos Aires sea una provincia con mucha importancia, marca que un destino muy importante de la producción de maíz se destina a eso. Y nosotros tenemos que tener en claro eso, que el maíz se destina y es agregarle valor, una discusión que me parece que no tiene sentido, o en todo caso se profundizará, pero no hay ninguna duda de que cuando le agregamos una etapa, cuando ese maíz lo usa un tambo, se le está agregando valor porque le estamos agregando una etapa más. Y si además logramos que los efluentes de ese tambo también de alguna manera contribuyan a la producción, ya sea fertilizando o con algún otro uso, ahí efectivamente estaremos enfatizando, fortaleciendo la economía circular, la producción. Permítame señalar que cuando hablamos de estas producciones, con la lechería ocurrió algo muy particular, que todos lo conocemos. Cayó muy fuerte también la producción, pero en este caso un 14%, 14,2% en el periodo 2015-2019. En los dos últimos años se empezó a restablecer y prácticamente de ese 14,2 se recuperó un 13,9. Es decir, que estamos prácticamente en niveles similares a los que estábamos 6 años o 6 años y medio, para ser más justos, atrás. Cuando contamos desde el nivel que estaba al Valle de la Caída, eso implicó que 430.000 toneladas de maíz no se destinaran a los tambos. La menor producción tambera hizo que una parte de nuestra producción de maíz, que fue creciendo, como decía antes, no se destinara a ese uso, no agregara esa etapa. Es decir, que tuvimos, lo podemos llamar de distinta manera, no sé si lo correcto es una primarización, porque siempre estamos hablando de producciones primarias, pero seguro que tuvimos menores procesos de agregación de valor, por ejemplo, cuando vemos qué es lo que ocurrió
con la producción tambera. Y por supuesto, para nosotros agregar valor es que esa producción siga creciendo, que la producción tambera crezca, que por lo tanto entendamos que necesitamos no solo de la producción de maíz, sino necesitamos también de la producción tambera y que necesitamos que ese conjunto de producciones que antes mencionaba crezcan en toda la provincia. Ahí está. Cuando miramos qué pasa con la industrialización en general y no en un caso particular, en los 2 últimos años estuvo creciendo al 6%, considerando los datos oficiales del Ministerio, de MAGIP. Sobre un nivel que venía del 3% se duplicó el crecimiento, es decir, que lo que estamos viendo es que está creciendo, pero si lo comparamos con el 8 o el 9%, está creciendo la industrialización, de manera generalizada, llamemos la industrialización, incorporación en otros procesos productivos, pero lo está haciendo a una tasa, si bien muy positiva y muy importante, menor que la que crece la producción total, que si promediamos y sacamos por ahí los vaivenes de una campaña a la otra, viene creciendo, yo dije, un 8% en superficie, un 9% en volumen de producción. Por lo tanto, tenemos sin ninguna duda un enorme desafío que es industrializar más, generar mayores producciones y generar esos círculos que, como yo decía, muchas veces es no solo la producción porcina, es que utilizar esos desechos de la producción porcina o supuestos desechos para generar energía eléctrica. Y nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires muchos de esos casos. Sé que van a estar exponiendo acá algunos de los productores que tienen esos ejemplos. Me permito solamente mencionarlo, porque son de las cosas que nosotros venimos acompañando desde la provincia de Buenos Aires, porque entendemos que es generar valor, generar agregación y sobre todo generar desarrollo local. Quiero señalar, y para terminar, 3 líneas fundamentales. ¿Cómo impulsamos esos procesos con financiamiento? No tengo ninguna duda de que el desafío de cada etapa, de arrancar una nueva producción, de ampliar la superficie cultivada, que es de lo que hablaba al principio, tiene que ver con la disponibilidad de financiamiento. Y que incorporar una nueva etapa de industrialización también tiene que ver con las posibilidades de financiamiento. No solo tiene que estar el proyecto, tiene que estar la entidad bancaria, financiera que le preste. El Banco Provincia viene desarrollando ese papel y el año pasado prestó al sector agroalimentario por más de 190.000 millones de pesos, un cambio sustancial que marca una política clara de la provincia, fomentando la mayor producción, porque le presta al sector primario, que tiene que arrancar la campaña nueva, pero también la industrialización con esta mirada que nosotros tenemos y compartimos. Por supuesto, nosotros hemos diseñado también, en acuerdo con el Banco Provincia, distintas líneas de financiamiento con tasa subsidiada. Yo quiero marcar, nosotros tenemos una línea que subsidia una tasa el Ministerio de Desarrollo Agrario, por ejemplo, para la instalación de biodigestores, porque entendemos la importancia y lo que señalaba antes de cerrar ese círculo en materia productiva. Quiero decir que hay muchas más acciones, muchas vinculadas también a la lechería, lo que señalé que es también impulsar más agregación de valor. Por el lado del financiamiento tenemos un conjunto de líneas muy importantes, pero quiero terminar y señalar 2 líneas más que a mí me parecen fundamentales. Una, la innovación tecnológica. La provincia tiene una política de desarrollo y de innovación tecnológica. Lo tiene históricamente con la experimental de Barrow, que tiene más de 99 años y unos meses, y que ha ido desarrollando en trigo, pero estamos desarrollando también a partir de esta gestión, en un convenio con INTA y con FAUBA, en 6 chacras experimentales, estamos ensayando materiales genéticos de maíz. Entendemos que aportar innovación, que aportar conocimiento, que aportar semillas y su conocimiento acerca de cómo se adaptan a las mejores zonas, es parte también de una política de la provincia muy clara, volcada a fomentar la producción a través de la innovación técnica y el desarrollo. Y lo último que quiero señalar es que para nosotros es fundamental, hablando de bioeconomía, hablando de sustentabilidad, la política de buenas prácticas agrícolas. Por eso nosotros implementamos un programa a nivel provincial de buenas prácticas agrícolas que está vigente, que le brinda al productor que lleva adelante las buenas prácticas, el reconocimiento, la certificación, que hace énfasis en la rotación de cultivos como un elemento fundamental de las buenas prácticas y que no solo brinda una certificación, sino que brinda también un reconocimiento económico
que le permite de alguna manera al productor también tener no solo ese reconocimiento de certificado, sino también en su aspecto monetario. Para nosotros, fomentar el mayor agregado de valor a través del financiamiento, fomentar la innovación tecnológica, fomentar las buenas prácticas agrícolas sin ninguna duda, son acciones concretas para impulsar la bioeconomía, para afrontar los desafíos que tenemos como provincia y como país. Muchas gracias. Buenos días para todas, para todos. Soy Juan José Bahilo, ministro de Producción de la provincia de Entre Ríos. Antes que nada, un agradecimiento muy especial a las autoridades de Maizar, a quienes organizaron este congreso, a Pedro por la invitación y por el seguimiento, también para que estemos presentes, que obviamente venimos participando de manera virtual en los últimos 2 años. Así que felicitarlos porque este espacio de encuentro y de intercambio de experiencias y de opiniones y de que tratar de armonizar y coordinar las políticas públicas por la demanda del sector privado seguramente a nosotros nos hace tomar decisiones más certeras en cuanto a lo que demandan los sectores productivos de los funcionarios. Siempre digo que cuanto más cerca tengamos a la sociedad civil de los funcionarios políticos, mejores funcionarios políticos vamos a ser nosotros, así que no nos debe, obviamente que no nos debe molestar, sino que debemos alentar este tipo de prácticas y este tipo de encuentros. Pero bueno, dicho esto, en Entre Ríos tenemos una particularidad, ya algo adelantó Javier, en Entre Ríos maíz se dice avicultura. Nosotros no nos sobra maíz, digamos, nos falta maíz o nos sobran pollo, como ustedes quieren, pero bueno. En Entre Ríos la matriz de la demanda, por ejemplo, el 66% de lo que se produce de maíz se transforma en proteína animal o en leche. El 33% se exporta y el 4% va a molienda húmeda o seca. Cuando en el país los números, y estoy en el Congreso de Maizar, espero no equivocarme, se convierte o se transforma en proteína el 25%, el 67% se exporta y el 8% se transforma en molienda húmeda y seca. Con lo cual, esto habla de la importancia de la cadena avícola en la provincia. Tenemos más de una docena, más de 15 sectores productivos. Tenemos, bueno, una economía muy diversificada, al igual que las otras provincias, pero el desarrollo que tiene la cadena avícola en Entre Ríos es muy importante, genera 22.000 puestos de trabajo directos. Tenemos 2.600 granjas, 2.165 granjas de pollos parrilleros y las otras son de ponedoras de huevo y de madres. Eso hace un total de casi de 7.000 galpones. Producimos el 50% de los pollos, faenamos el 51%, tenemos el 18% de las plantas faenadoras del país, pero de nuestras plantas sale casi el 70% de la exportación del país de carne aviar. Eso habla del grado de tecnificación que tienen nuestras plantas faenadoras. Ahora, con esta matriz de demanda, porque también tenemos la ganadería, tanto en cría como en feedlot, como tenemos el tambo, cuando sumamos la demanda de maíz de todas las actividades productivas, nos vamos a 2 millones, para ser exacto, casi 2.700.000 toneladas de maíz, y lo que mandan los sectores tanto avícola como ganadero, avícola, ganadero y el sector porcino, que también demanda 183.000 toneladas al año. Si a esto le sumamos 150.000 toneladas de molienda húmeda y seca, estamos en 2.850.000 toneladas. Dejemos un ratito de lado la exportación, porque oscila mucho. El maíz que se va de Entre Ríos, que fundamentalmente se va por un convenio con las acopiadoras, con las firmas proveedoras de insumos, que financian capital de trabajo para los productores, y esos productores quedan, digamos, después condicionados a vender a cosecha, cuestión que nosotros no criticamos y alentamos la siembra, y si tenemos no solo tenemos un plan A, que es transformar la proteína vegetal en proteína animal, sino también
una alternativa como la exportación también a nosotros nos parece válida, esto lo quiero dejar bien claro. Ahora, ¿qué producimos en Entre Ríos? Hace 2 años, cuando compartíamos el Congreso Maizar, yo les planteaba que estábamos en 400.000 hectáreas sembradas, que queríamos 100.000 hectáreas más por un rendimiento promedio de 5 quintales, 5,5 quintales en la provincia, eran 550.000 toneladas, que con eso casi estábamos en el autoabastecimiento. Ahora, ¿qué pasó? En la última temporada tuvimos, como ustedes saben, una seca muy grande, incrementamos ese objetivo que nos pusimos, lo logramos rápidamente, afortunadamente, de la mano, obviamente, de los productores, un mérito más que nada de los productores, estamos en 509.000 hectáreas sembradas. El problema fue la sequía. La sequía tuvimos un rendimiento promedio de 3,5. De esas 509.000 hectáreas, casi 40.000 fueron de segunda, todas las demás fueron de primera, con lo cual la seca pegó más fuerte y tuvimos una producción de casi 1.800.000 toneladas. Un rinde estimado de un 40% menos, con lo cual si no hubiéramos padecido la sequía, hubiéramos estado en 2.400.000 toneladas y ahí estamos cerca del autoabastecimiento en cuanto a la demanda que tiene la transformación de maíz en proteína animal en nuestra provincia. ¿Qué estamos haciendo nosotros para tratar de incrementar el área sembrada? Porque coincido con muchos de los conceptos que ya serían para el cierre, pero muchos de los conceptos que vertía el ministro Julián Domínguez. No vamos a solucionar los problemas que tenemos en nuestra provincia, en nuestro país. No hay economía en el mundo que lo haya solucionado produciendo menos o yendo a menos. Nosotros tenemos que producir más para transformar, para agregar valor, para exportar, para generar dólares, para solucionar los problemas que tanto nos duelen como es la pobreza y la desocupación, que si bien han mejorado los índices, pero todavía son altamente insuficientes esa mejora. Tenemos que producir más y para eso hemos desarrollado algunas herramientas en estos últimos 2 años. Primero, una política muy similar a la que describía Javier, con la diferencia que nosotros no tenemos banco público, tenemos un banco que es agente financiero de la provincia, lo cual nos permite hacer convenios y subsidiar tasa para bienes de capital, para capital de trabajo, para todos los sectores productivos. En el caso de manera indirecta sería el maíz, en el sector avícola fue una de las líneas más importantes que desarrollamos, que se ocupó casi el 100% de la línea, hubo un subsidio de 14 puntos de la provincia para la reconversión de galpones. Yo le decía que teníamos alrededor de 6.600 galpones en la provincia. Hay un tercio que tienen toda la tecnología, inversiones de $250.000 en cada galpón, con la climatización, con la automatización de los comederos, del suministro de agua. Hay un tercio que lamentablemente ya están muy lejos de la tecnología y hay que ayudarlos a esos productores en un proceso de reconvertirse, pero en otras alternativas, porque están muy lejos de la inversión que se necesita. Y hay un tercio que se puede recomponer, que con una inversión no de $250.000 por galpón, como es hoy un galpón nuevo, pero sí con una inversión de $60.000 a $70.000 incorpora toda la tecnología que necesita para tener la conversión adecuada y ser un productor de punta. 2 minutos para cerrar. Bueno, líneas de financiamiento a través del agente financiero que vamos renovando permanentemente, se van agotando y los vamos renovando y adecuando y perfeccionando porque es muy dinámica la demanda de los sectores productivos. Después creamos y lanzamos el FOGAER. El FOGAER es el Fondo de Garantías de la provincia de Entre Ríos, muy similar al FOGABA. Era una deuda pendiente hace muchos años. Esto es una herramienta que permite ir en auxilio de cuando un productor tiene garantías insuficientes, es una herramienta que está a disposición y ha facilitado, todavía no tiene el grado de inserción y de apropiación de parte de los productores y quizá nosotros debemos mejorar la comunicación y la llegada al productor para que se apropie más, pero es una herramienta muy, muy interesante. Hemos lanzado al igual un decreto, lo ha firmado el gobernador, la semana pasada se llama que lanzamos el programa PASE, Productor Agropecuario Sustentable Entrerriano, que no me voy a extender porque tampoco voy a decir que le copiamos a Córdoba, como dije en el CFA, nos inspiramos en Córdoba para hacerlo, porque es prácticamente igual y Sergio lo va a explicar mejor que yo.
Y después estamos en un desarrollo que me permito compartirlo con ustedes, lo estamos trabajando, quiero ser prudente, no hacer ningún anuncio que no esté debidamente todavía plasmado, pero estamos desarrollando un producto junto con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro, que es una empresa de seguro que es de la provincia, para atender a los productores en ocasiones de emergencias por sequía y por inundación. Todos sabemos que la ley de emergencia agropecuaria llega tarde y llega mal, reconozcámoslo, en cualquier gobierno y en cualquier circunstancia. Entonces tenemos que generar herramientas y alternativas para que estos cultivos que tienen una alta demanda de un paquete tecnológico importante, el productor pueda recuperar rápidamente el capital de trabajo. Y ahí estamos gestionando ante el Ministerio de Agricultura un fondo importante para constituir un fideicomiso para atender estas cuestiones y la provincia también con un fondo importante para subsidiar el costo del mismo y darle la tranquilidad y la previsibilidad al productor que si tiene estos episodios por sequía o por inundación, va a tener una herramienta que le va a permitir recuperar mínimamente el capital de trabajo para seguir trabajando, porque para nosotros es muy importante sostener a los productores. Casi el 80% de nuestros productores siembra menos de 200 hectáreas de maíz. No es nada raro, nuestra provincia tiene una distribución demográfica muy particular, no tiene grandes conglomerados urbanos, en el interior de la provincia vive mucha gente y muchos productores pequeños y medianos. El 70%, por ejemplo, de nuestros productores ganaderos tienen menos de 100 vacas madre. Esa es la caracterización del productor, por eso tenemos que generar este tipo de herramienta para tratar de sostenerlo en las situaciones adversas. Nada más, muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, muy buenos días. Soy Daniel Costamaña, soy productor agropecuario, médico veterinario, ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias, Pedro, Luis, a todos mis colegas, a los productores, a las empresas. Realmente es un enorme orgullo poder ser parte de esto. Me acompaña parte de mi equipo de trabajo, me acompaña Roberto Mirabella, nuestro diputado nacional. Y además, muchísimos productores santafesinos que están siendo parte de este evento. Bien. El maíz, Pedro seguramente sabe lo que voy a decir, porque lo hemos charlado con motivo del primer lote de soja este año en la Bolsa de Rosario. Miren, para nosotros el maíz nos desvela realmente, nos desvela en serio. Hablo un poco como productor, un poco como funcionario. Sin lugar a dudas, el país y nuestra provincia, la región centro, Buenos Aires, tenemos la oportunidad histórica, pero la oportunidad de consolidar y de plasmar en hechos concretos, reales y puntuales. Y hay que empezar diciendo que Argentina está muy lejos de los mercados internacionales, tan lejos que toda la eficiencia que podemos tener tranqueras adentro, sin lugar a dudas, nos va a permitir estar o no estar en determinado país, estar o no estar en determinado negocio. La provincia de Santa Fe está a la vanguardia de las exportaciones de carnes, de las exportaciones de lácteos, de las exportaciones de maquinaria agrícola. Hablar de esto implica hablar de bioeconomía, hablar de transformación y posibilitar que realmente el gran desafío que tenemos es la transformación de este grano y del sorgo, y de los forrajes, y de todo aquello que nos permita realmente, cuando yo veo pasar un Paraná por el río Paraná, qué lindo que sería que esté cargado de alimentos y que nuestros puertos, los santafesinos, sean la puerta de entrada y de salida para toda la región centro y para el norte de la provincia de Buenos Aires. Sin lugar a duda, en eso tenemos las grandes cosas, de tener una hidrovía eficiente, de tener servicios portuarios eficientes, de poner en valor nuestros puertos públicos. Y digo todo esto porque todo tiene que ver con todo. Es una cadena desde el suelo, que es el primer eslabón y es al que tenemos que cuidar porque lo tenemos prestado. Y este concepto no es retórica o académica, es la realidad. Tenemos que devolver lo mejor de cuando lo tomamos. Y yo creo que ahí está una de las grandes cuestiones que todos juntos deberíamos tener en cuenta para seguir y poder incrementar las producciones de un producto tan noble, no solo como es el maíz, sino como son todos los eventos tecnológicos que este cultivo tiene. Sin lugar a dudas tenemos las posibilidades, pero en eso creo que es importante tener una impronta que nos posibilite devolverle al suelo, por medio de políticas financieras, políticas impositivas,
las cuestiones de estructurado físico y de las cuestiones químicas que realmente nos permitan no perder en cada barco que se va parte de nuestro suelo. Ahí va el segundo tema. La tercera cuestión tiene que ver con lo que Omar Perotti planteó desde un comienzo, Santa Fe 500, el semillero de empresas tecnológicas. Eso tiene que ver con la posibilidad que hoy esas pequeñas empresas algún día sean Bioceres o sean Terragene. Y eventos como el HB4 en el trigo o como el evento de la soja que hoy se aprueba en los mercados internacionales, sea un orgullo para la Argentina a través del CONICET y para la provincia de Santa Fe, donde nacieron estos eventos, donde van a posibilitar que millones de hectáreas en el mundo se incorporen a la producción de alimentos. Seguramente esa previsibilidad, esa estabilidad y ese equilibrio son los que van a permitir en un mundo que crece y altamente demandante que podamos tener esa oportunidad, pero en hechos reales y concretos. No tengo dudas que la bioeconomía y que el maíz a partir de su transformación es sinónimo de arraigo, sinónimo de empleo, sinónimo de valor agregado, sinónimo de un crecimiento equilibrado que necesitamos en cada una de nuestra provincia. No es lo mismo nuestro norte, en nuestra provincia, que el centro, que el sur. Es importante que el crecimiento sea equilibrado y para eso necesitamos que a más de 400 kilómetros de los puertos, gran parte de este maíz se transforme en alimentos. Ojalá algún día este 70% que exportamos como granos podamos revertir esta ecuación y que se transformen y se produzcan proteínas en el país. Sin lugar a dudas, gran parte de los problemas de desocupación, de empleo, de adicciones, de inseguridad, se vean resueltos de esta manera. No tengo la menor duda que la mayor contribución que podemos hacer a estos problemas del sector productivo ocurre de esta forma, trabajando, generando laburo, haciendo que los chicos puedan, en sus pueblos, donde nacieron, donde se criaron, donde se educaron, donde tienen sus familias y sus amigos, consolidar y plasmar sus sueños. Santa Fe exporta 140 mercados internacionales. Tenemos 600 empresas exportadoras. Gran parte de ellas exportan menos de $500.000 anuales. Eso hace que muchas de esas son pequeñas y medianas empresas que hoy en un esquema de competitividad y de agregado de tecnología nos permiten estar en el mundo. Exportamos sembradoras a 40 mercados internacionales. Cada una de estas sembradoras exporta conocimiento, exporta sensores que están encima de lo que se piensa en muchos lugares del mundo. Hoy tenemos trenes de siembra que posiblemente en pocos meses sean inteligentes, sensores que van a posibilitar realmente y obligan a que tengan estas empresas la posibilidad de competir con las máximas empresas multinacionales. Creo que todo esto tiene que ver con el maíz, todo tiene que ver con las 5 millones de hectáreas que en forma conjunta con Santiago del Estero y Chaco tenemos en los bajos meridionales, tiene que ver con que el sorgo pueda tener las mismas posibilidades que el maíz tiene y sea la posibilidad de aumentar y de incrementar la producción de carne en esta zona, como así también lo que tiene que ver con la gramínea. Creo que esto es integral, tenemos que trabajarlo juntos, tenemos que trabajar, dejar de lado las cuestiones políticas o ideológicas. Esto está por encima de todo esto. Realmente creo que el gran desafío y la oportunidad que tenemos se puede dar en este marco. Seguramente hemos leído un montón de cosas. Hay una que no quiero dejar pasar. El mayor financiamiento que tuvo la provincia de Santa Fe, que superó los 20.000 millones de pesos a través del Banco Nación, fue justamente para ayudar y acompañar a todos los procesos de transformación que tengan que ver con la producción de alimentos. Nos llena de orgullo que el 80% de esos créditos hayan sido para inversiones reales y genuinas, en equipamiento y en tecnología. Y por último, costó pero llegó, el incremento del corte, la posibilidad que en este esquema de región centro, y vaya si lo hemos charlado con Sergio, con Juanjo, con Pedro, con Luis, lo que implica en un esquema de capacidad ociosa que teníamos en nuestra planta. Santa Fe tiene el 80% de la capacidad de biodiesel del país. Este incremento del corte va a posibilitar inyectar más de 1 millón de toneladas de gasoil al mercado argentino. Va a evitar una fuerte erogación de divisas. Va a evitar generar empleo y poner al tope toda nuestra capacidad industrial instalada. Cabe también lo que Roberto plantea en un esquema de ley nacional que tiene que ver justamente con esto. Seamos sensatos, usemos la lógica y utilicemos
toda la capacidad, la productividad y el esfuerzo de nuestros productores y de toda nuestra cadena agroindustrial. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Gracias, Pedro, en nombre de Maizar. La verdad que por invitarnos un año más, nuevamente en forma presencial, pero bueno, toda una historia de participación. Gracias, Luis, también, porque la verdad que si bien estamos en Maizar, toda la cadena de la soja para nosotros, creo que para nosotros cuatro es también importante. Y hoy están compartiendo con 4 colegas de una región importante del país, como es la región centro, la región pampeana, porque por ahí nosotros hablamos de región centro, que es un poco la institucionalidad que tenemos junto a Santa Fe de Entre Ríos, una región importantísima, pero también dentro del marco del CFA se incorpora a Buenos Aires como un motor casi fundamental de lo que significa la producción en nuestro país. Así que, bueno, estoy acompañado por el secretario de Agricultura, mi secretario de Agricultura, Marcos Blanda, y muchos amigos y amigas cordobeses de instituciones importantes que se han hecho presentes en Maizar. Bueno, se han hecho presentes porque Córdoba es importante como productor de maíz, pero mucho más importante en la región centro y mucho más importante somos nosotros 4, ¿no? Es casi el 80-85% de la producción del maíz de Argentina. Fíjense si no es bueno este panel, porque en definitiva está representado los ministros que representan a los gobernadores, que son legítimamente los que conducen nuestras provincias. Por eso que yo no me quiero quedar mucho en la cifra, que para no ser reiterativo, porque creo que medianamente fueron planteándose y estamos todos de acuerdo cuál es el camino, cuáles son las oportunidades, cuál es el contexto que nos deja el mundo a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. Creo que todo esto lo venimos planteando y nadie puede estar en desacuerdo. De hecho, escuchábamos a nuestro ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y en el contexto que tenía me parece que todos tenemos que coincidir en un mensaje que engloba fundamentalmente este objetivo que tenemos de salir de este pantano y poder tener un futuro de mejores posibilidades. Ahora, si estamos todos de acuerdo, ¿por qué no lo hacemos? Ese es el problema más difícil, ¿no? Y yo creo que no se dijo quizás una palabra que es fundamental, que es la confianza. Cuando uno no tiene confianza en la política, cuando uno no tiene confianza en las decisiones políticas, la verdad que todo se torna mucho más incierto, mucho más difícil. Y eso es lo que me parece que hay que construir desde la política, es la confianza. Y la confianza, desgraciadamente, no es tan fácil de conseguir. Lleva quizás años, tiempos, muestras, ejemplos, y eso es lo que, en definitiva, la política me parece que no ha sabido construir. Ni siquiera hablo de esta coyuntura, de esta situación que estamos atravesando. Hace mucho tiempo que se ha dejado de lado esta posibilidad de construir un modelo productivo a partir de las certezas que toda la cadena y sobre todo los productores no tuvieron. Y quizá a lo mejor yo siempre digo, no se pueden generar buenas políticas públicas cuando se desconoce la realidad. Uno no puede avanzar en buenas políticas si desconoce la realidad productiva de nuestro país. Y yo tengo, quizás, es una opinión personal, se puede compartir o no, estos 40 años de democracia, los que abrazamos desde muy chicos la posibilidad de ingresar en la política, siempre soñamos del interior una visión de país muy distinto, más federal, con mejores oportunidades y mucho más igualitario, menos inequitativo. Y la verdad que por distintas razones, mirá que en 40 años han pasado muchos gobiernos, ¿no? Muchos gobiernos de todos signos políticos, pero nunca me parece que tuvo la decisión política alguien que estuviera del interior productivo. Cuando uno repasa rápidamente quiénes fueron los representantes en esos 40 años, se va a encontrar que no hubo ningún presidente que estuvo ligado al interior productivo. Ningún presidente del interior de la provincia de Buenos Aires, ningún presidente de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba, sumo Mendoza o sumo otras provincias. Y creo que quizá a lo mejor, pero esto es una reflexión que la quiero compartir, quizás a lo mejor el destino del país hubiera sido distinto.
no tengo ninguna duda, por lo menos en lo personal. Esa oportunidad hubiera dado que las políticas que se hubieran podido definir hubieran sido distintas, porque los vaivenes fueron generando absolutamente contradicciones. Nosotros podemos dar indicadores, pero la verdad que todos los resultados, en su gran mayoría, es fruto de los productores, de aquel que invirtió, de aquel que arriesgó, de aquel que en definitiva, más allá de las dificultades, siempre cuando le fue mal, cerró o apretó los dientes y siguió invirtiendo, y cuando le fue bien, por lo menos los productores y todas las cadenas de valor invirtieron casi todo lo que han ganado en el lugar donde viven, en nuestros pueblos del interior. Por eso nuestros pueblos del interior, cuando al campo le va bien, a nuestros pueblos también le va bien. Y cuando al campo le va bien, también a nuestras provincias le va bien. Eso no hay ninguna duda, eso funciona de esa manera. Por eso que las políticas macroeconómicas me parece que tienen que despertar confianza. Yo creo que coincido muchísimo. Hoy, por ejemplo, rescato dos ministros de dos partidos distintos, el caso de Ricardo Bullay y Julián Domínguez, que estuvieron acá. Y tenemos pocas diferencias. La verdad es que yo compartí, fui ministro con los dos y coincidí mucho. Pero después, en definitiva, trasciende también de los ministros. Porque la macroeconomía no la define un ministro de Agricultura. Es como si nosotros dijéramos esto y nuestros gobernadores nos dijeran otra cosa. Sería muy difícil, ¿no? Habría una contradicción que nadie nos creería, porque en definitiva podemos decir cosas lindas, pero si la gente afuera piensa otra cosa, se hace muy difícil. Por eso que yo creo que tenemos una gran oportunidad nosotros de construir desde nuestras provincias esta visión de que más allá de las diferencias podamos construir cosas conjuntas. De hecho, fíjense en ustedes cómo estamos avanzando en las mismas ideas, sobre todo en las provincias, de hacer una producción mucho más sostenible, sustentable en el tiempo. Ya no se puede producir de cualquier manera. Las 4 provincias sufrimos las consecuencias del cambio climático, con inundaciones que nos dejaron muy mal parados, y más allá de que nos pusimos de acuerdo para hacer obras hídricas que fueron difíciles, porque hay que coincidir en la gestión del manejo del agua cuando varias provincias tienen que participar. De hecho, nosotros en Córdoba, como provincia mediterránea, en los ciclos de muchas inundaciones, obviamente, Santa Fe nos dice, che, no me mandan el agua, Buenos Aires no me manda el agua, nosotros le decimos a los puntanos, che, no me mandan el agua. La gestión hídrica es una gestión difícil, pero así todo, bueno, se han creado los comités de cuenca que medianamente fueron generando algunas respuestas, no todas, hay muchas cosas por hacer, pero también empezamos a transmitir este cambio cultural de hacer las cosas distintas en el campo. Ya no se puede producir de cualquier manera, y esto es quizá una comunicación poderosa que fuimos generando en la sociedad, de producir cuidando los recursos, cuidando nuestro suelo, nuestro agua. Por eso toda esta plataforma comunicacional de las buenas prácticas agropecuarias, que más allá del modelo que vamos planteando, fíjense en ustedes el avance que se va generando. Eso es importante, yo lo quiero destacar y creo que va a haber anuncios importantes, porque ya cuando la nación y toda la parte privada se comprometen en esto, no tengo ninguna duda que vamos a llegar a buenos resultados. Realmente una normativa que plantee a lo mejor una ley nacional de principios básicos que puedan ser después ayornados o adaptados a cada provincia. Y por último, yo no quiero dejar de pasar esta oportunidad también de plantear algo que se naturaliza y no se habla. No se habla, y yo no me voy a cansar de hablarlo, porque en definitiva también de toda esta cadena, si bien en materia de retención es menos que la soja, es mucho menos, es más generosa, digamos, la decisión, ese 12% hace que cuando uno suma 1.500 millones de dólares se van de estas 4 provincias del bolsillo de los productores. 1.500 millones de dólares por año. Entonces, eso me parece que también es un tema que hay que plantearlo, hay que reverlo. Decir esto parece demagógico en una coyuntura de mucha inequidad, mucha desigualdad, de mucha pobreza. Por ahí es como que estos recursos van siempre al Estado para resolver los problemas. Pero es plata de los productores, y aparte es plata que no existe en ningún lugar del mundo este aporte que hacen los productores. Nuestros productores tienen que competir con 30 países más que producen
y que no tienen derecho de exportación salvo Rusia. Entonces, la verdad que yo nuevamente quiero hacer voto para que de pronto podamos dar una señal muy clara. El mejor estímulo, el mejor incentivo que le podemos dar al productor es ese. Después podemos ayudarlo con todo lo que dijimos y muchas cosas más. Pero la primera señal de devolverle la confianza al productor es eliminar las retenciones de manera gradual y que el productor pague ganancias. Si gana, paga ganancias. No esta cuestión tan contradictoria y tan loca y tan impúdica que aún perdiendo, lo dijo recién Juanjo, aún perdiendo en esta cosecha los productores, sobre todo en la cosecha de maíz de primera o soja de primera, aún perdiendo va a pagar retenciones. Por eso yo digo que tenemos que construir esto. Nosotros estamos dispuestos, más allá de la diferencia, de estar juntos y me parece que el país necesita este camino y también lo dijimos, el país sale con más producción, no sale de otra manera. Así que gracias, querido Maizar, por invitarme. Bueno, hola, sí. Bueno, en primer lugar, Pedro, gracias por la invitación y comparto lo que dijiste, tenemos que trabajar juntos. Y el planteo que quería hacerles es, el sector tiene una gran frustración y no es de ahora, es de hace mucho tiempo, porque sentimos que tenemos un potencial enorme que no estamos explotando. Más allá de los números, de que crecemos, producimos un poco más, tenemos un potencial para dar mucho más, para que la torta, como decía Sergio, crezca, y eso en beneficio de generar más trabajo, generar más recursos para el Estado, más exportaciones, digamos. Y creo que en ese espíritu se formó el Consejo Agroindustrial Argentino, apuntando a buscar una manera de convencer al poder político de que hay un camino distinto que nos puede llevar a una realidad mucho mejor. Y me sumo y me alineo un poco con lo que decían recién Sergio y Daniel. ¿No podría ser una buena idea que estas provincias, que son las líderes agroindustriales, formen una especie de liga, así como existe en el petróleo, que puedan trabajar juntos para ayudar al Estado Nacional a llevarle propuestas constructivas y realistas que nos permitan cambiar el rumbo y entrar en una realidad que a todos nos satisfaga y que vaya en la dirección de una Argentina que crezca? Esa es una pregunta, si querés, de largo a plazo, pero es un poco también una idea que venimos trabajando en las cadenas, ¿no? Las 4 cadenas, de decir, ya que venimos fracasando tanto en plantear una política distinta, bueno, necesitamos un vocero político y quién mejor que estas provincias para que lo representen y para que lo lideren y para que ayuden a un cambio fundamental. Y si querés, mirando los faros cortos, y quizás puede ser un primer deber, tenemos hoy una situación grave de transportistas parados. Bien decía recién Daniel el tema del biodiesel, que nos costó muchísimo, ¿ves? Nos costó muchísimo y creo que la mayoría de ustedes estaban alineados con esta idea, pero nos costó hacerle entender al Estado Nacional de esta oportunidad. Y hoy tenemos una situación de media anárquica, ¿no? De camiones cortando rutas y bueno, también querían saber qué opinan ustedes que puede ser un camino para destrabar esto y volver a trabajar, porque además esta situación no soluciona nada, digamos, los camiones parados en las rutas, no es que vamos a conseguir combustible por esto, solo le estamos dando más fuego, leña al fuego estamos echando. Así que esas son mis 2 planteos, preguntas que me gustaría escucharlos. Gracias. Fácil las preguntas. No, yo creo que también tiene que ver con estas cuestiones que no se entienden. Yo, en el mes de abril, fuimos a una reunión con el secretario de Energía, precisamente con empresarios cordobeses, con la Unión Industrial de Córdoba, con mi colega del Ministerio de Industria, Eduardo Castelo, y preguntamos por el tema de la restricción del gas y salió el tema del gasoil. En ese momento ya nosotros visualizábamos que iba a haber problemas. Bueno, ustedes saben que es pública nuestra posición desde Córdoba con respecto a la ley de biocombustibles. De hecho, nuestros diputados presentaron una ley propia de aumento del corte, no solo de bioetanol,
sino también de biodiesel. Nos parecía que la ley que terminó siendo sancionada, una ley amarreta, pijotera, bajó el corte de 10 a 5 puntos en biodiesel. Es inentendible, realmente. Y la verdad que estas consecuencias se vieron, ¿no? Porque si nosotros hubiéramos mantenido el corte quizás en 10, hubiéramos tenido menos problemas en el abastecimiento de gasoil. Bueno, esta decisión que se ha tomado, bueno, viene a ser un paliativo. Se lo habíamos planteado también a Julián en Santiago del Estero, él estuvo planteando de acuerdo. Bueno, siempre hay cuestiones que aparecen diciendo por qué no. Yo no me creo ninguna. La verdad, lo tengo que decir, lo dije siempre acá hay intereses muy fuertes que en definitiva son los que definen cosas. Esta es la realidad, son más fuertes que otros, porque no hay ninguna explicación ni técnica. Esto es una mentira del tema de los motores, lo hemos demostrado el otro día en una jornada que hicimos con la empresa Oreste Berta en Córdoba, donde quedó demostrado que tranquilamente cualquier motor puede usar E85 en corte de bioetanol y 100% de biodiesel. De hecho, nosotros tenemos una ley en Córdoba de autoconsumo de biodiesel para que se pueda usar biodiesel al 100%. Y de hecho ya hay 20 empresas que han firmado la compra de las plantas financiadas por el Bancor, y vamos a arrancar con este proceso de transformación y migrar el tema del combustible fósil al combustible bio. Lo podemos hacer, lo han hecho otros países. Vuelvo a repetir, creo que hay que plantearlo y eso sería una solución al tema, no tenga ninguna duda, de la falta de gasoil. Daniel, les pido que sinteticemos las preguntas en honor al tiempo que se nos va rápido. Con respecto a las propuestas que Luis manifiesta, nosotros tenemos muy buen diálogo con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y de hecho en el Consejo Federal Agropecuario acercamos permanentemente estas posiciones que nos permite poner en claro cuál es la posición de nuestra provincia. Y por el lado del biocombustibles, la Argentina consume entre 14 y 15 millones de toneladas anuales de gasoil, importa entre 2 a 3 millones, dependiendo de la demanda y el año, y de esta forma, incrementando el corte, estaríamos sustituyendo alrededor del 60% de lo que se importa. O sea que, en verdad, creo que en los próximos días esto debería estar medianamente resuelto y creo que el reclamo puede pasar por otro lado. Pero desde este punto de vista es ni hablar de la calidad. El gasoil que se produce a través del aceite de soja es como el euro, para ser claro en cuanto a la calidad que tiene, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista medioambiental y todo lo que implica evitar la derogación de estas divisas. Bueno, mencionaste varias cosas. Una era la del trabajo conjunto. La verdad que desde hace mucho tiempo nosotros venimos trabajando de manera conjunta con el sector productivo. Creo, Luis, que nos conocimos, si no me equivoco, allá por 2013, cuando Europa empezó a plantear las medidas supuestamente antidumping, cerrándole la barrera al biodiesel. Yo en ese momento era subsecretario en el Ministerio de Economía, en el área de sectores productivos, y tenía esa cuestión. Y creo que desde ya tenemos que trabajar de manera articulada el sector público y el sector privado para impulsar la producción, para impulsar el trabajo en todo el país desde ya y nosotros en particular en toda la provincia de Buenos Aires. Esa es nuestra mirada, una mirada que el gobernador Axel Kicillof tiene también de una mirada federal, de que necesitamos el desarrollo pensando en la provincia, en cada uno de los distritos, en cada uno de los lugares. Recién Juanjo planteaba la importancia de la producción aviar. Bueno, justamente para nosotros la posibilidad de la producción aviar, la producción porcina, etcétera, en el conjunto del distrito de la provincia de Buenos Aires es sumamente importante y es generación de fuentes de trabajo, de más empleo. Y tenemos un programa específico impulsando justamente esa industrialización con salas de faena, con frigoríficos, con financiamiento, que estamos avanzando muy fuerte en toda la provincia. ¿Quedó algún tema planteado en materia de recursos impositivos? Nosotros, lo ha dicho también el gobernador, la provincia de Buenos Aires aporta aproximadamente el 38% de los recursos y recibe el 22%. Y por supuesto, nosotros le entendemos que hay provincias que lógicamente
tengan que recibir más de lo que aportan, porque esa es la idea también del federalismo, pero que por supuesto creo que hay que discutirlo y hay que entender cómo es esa distribución y ponerlo en la mesa. Nosotros lo ponemos, no lo ponemos como una excusa, lo ponemos como un elemento que hay que trabajarlo, entendiendo desde ya la mirada federal que compartimos en absolutamente todos los sentidos. Bueno, creo que se dijeron varias cosas, se aportó varias, pero en honor de la brevedad, creo que esos son los elementos que me parecía importante destacar. Gracias. Bien, voy a tratar de ser Antes de muy que breve. arranques, después vamos a hacer una vueltita de 1 minuto cada uno para un mensaje final y hacemos un anuncio al final y terminamos. Bueno, en cuanto al corte del biodiesel, no alcancé a encontrar, estaba buscando declaraciones del gobernador en el día de ayer, de Gustavo Bordet, a donde dice que es absolutamente insuficiente la medida que se ha tomado de elevarlo al 7,5. Tengo entendido que debería, nosotros no somos especialistas en el tema, pero que se debería elevar al porcentaje necesario para satisfacer la problemática de la coyuntura que tenemos, digamos. Y hay, como decía Sergio, sobrados antecedentes de que no hay ninguna argumentación válida que obstaculice tomar una decisión de pasar a explotar en un 100% una política de biodiesel. En ese sentido estamos nosotros. Que también quiero compartir, Luis, estuviste conmigo hace un par de meses, un poco más reunido, luego de eso yo me reuní con la Cámara de Biopymes de la provincia y me han pedido una agenda. La Cámara de Biopymes, digamos, de extrusoras de soja de la provincia, tienen una rápida salida y colocada en todo lo que es el speller, por lo que yo le contaba, el alimento balanceado de la transformación. Ahora, tienen un problema con el aceite de soja, no tienen un desarrollo y lo terminan transportando a otras provincias para agregar valor. Ahí estamos armando una agenda en conjunto con Sergio, seguramente también lo juntaremos a Daniel, para que ya están procesando el 20% del 1.100.000 hectáreas que se siembran en la provincia para agregar más valor a ese aceite y poder transformarlo también en biodiesel. En cuanto a las políticas, trato de ser breve. Nos pasa a todos más o menos lo mismo. ¿Qué decimos nosotros en formular políticas públicas? Algo yo les compartí al inicio. Nosotros tenemos pensado para la provincia 4 o 5 vectores de crecimiento, 4 o 5 ejes de crecimiento que son políticas públicas irrenunciables de quienes somos funcionarios públicos. Una nueva matriz energética, el desarrollo de un transporte multimodal en ferrocarriles y puertos, la conectividad a Internet, la convertibilidad en infraestructura y la vinculación de la economía y el conocimiento con los sectores productivos. Eso lo tenemos que hacer nosotros, no se lo podemos delegar al sector privado y tenemos que articularlo. Ahora, la agenda productiva, la definición de qué quiere cada una de las 15 cadenas de valor que tiene nuestra provincia, la armamos en conjunto con los sectores productivos. Nosotros no somos especialistas en todo, nos dejamos ayudar y a la medida que nos dejemos ayudar vamos a ser mejores dirigentes y construir mejores políticas públicas. Gracias, Juanjo. Pasale a Sergio para su mensaje final. Bueno, sí, breve, porque creo que hemos dicho todo en estos 10 minutos, que es difícil hablar en 10 minutos cada uno. Pero bueno, yo simplemente agradecer la posibilidad de poder estar compartiendo este panel con mis colegas de Santa Fe, de Buenos Aires, de Entre Ríos, con ustedes nuevamente, con Luis. Y simplemente más allá de un momento tan difícil, creo que no queda ninguna duda que tenemos enormes oportunidades, eso es lo importante. Yo no me quise extender mucho en el tema de biocombustibles porque va a haber un panel exclusivo de biocombustibles donde Córdoba va a plantear algunas cuestiones. Está mi colega Fabián López, que es el ministro de Servicios Públicos y es la persona que lleva adelante todo el proceso de la aplicación de la ley de biocombustibles. Creo que ahí hay mucho para hacer. Desde Córdoba nosotros estamos haciendo algunas cosas, y lo decía Juanjo recién, creo que se puede potenciar también lo que tiene una provincia y lo que tiene otra, ¿no? Él hablaba de extrusoras, Entre Ríos tiene una fábrica de extrusoras, nosotros estamos generando las primeras plantas de biodiesel para autoconsumo y ahí creo que podemos tratar también con Buenos Aires y Santa Fe de poder avanzar en una política de la región para cumplir este objetivo. Así que simplemente gracias. Yo cuando se haga la ronda después voy a hacer un anuncio. Gracias. Bueno, no mucho más. Muchas gracias y la posibilidad de poder compartir esto a total disposición
en nuestra provincia, nuestra gente, para colaborar y para tratar de contribuir a mejorar la situación de muchísima gente. Creo que hay una enorme valoración de lo que es el campo argentino, de lo que son sus productores y de lo que son todos aquellos trabajadores realmente que posibilitan que hoy estemos jugando en primera en este gran sector. Y jugar en primera, sin lugar a dudas, es articular fuerte con el sector público, en infraestructura y en políticas económicas, financieras e impositivas que realmente nos posibilite seguir creciendo. Creo que ahí tenemos una gran oportunidad y, como decía antes, esa gran oportunidad hay que convertirla en hechos reales. A disposición para todos y muchas gracias. Bueno, yo también, ya que estamos, gracias, Pedro. No, yo un poquitito insistir en esto de que necesitamos voceros políticos y las provincias creo que tienen un rol clave para ayudarnos a virar el rumbo en este sector tan importante para la Argentina y bueno, salir de esta frustración que yo mencionaba y de esta sensación de que somos discriminados de alguna manera y de que, bueno, solo me parece que lo podremos lograr en la medida que tengamos peso político y sin duda las provincias que ustedes representan lo tienen y ustedes lo entienden. Así que, bueno, nada, yo insisto en eso y, bueno, muchas gracias, Pedro, por tu invitación. Bueno, simplemente también agradecer. Me había quedado ahí pendiente algo que había mencionado de la función de las provincias y había mencionado la Liga. Hace poco, seguramente ustedes saben, estuvo nuestro gobernador en Chaco, precisamente en una Liga de Gobernadores con un pronunciamiento muy claro, donde la mayoría de las provincias están ahí presentes y entre los puntos que se señalaron la importancia de la producción agroalimentaria, la importancia desde ya de abordar el tema del combustible, en particular del gasoil, y también otros temas vinculados desde ya a la cuestión de la inflación y al desarrollo federal. Es pública la declaración, es pública lo que se está haciendo, por supuesto que para nosotros significa una mirada de pensar en el distrito de la provincia de Buenos Aires de ya, pero de todo el país de manera federal, que bueno, que eso se expresa en esa Liga de Gobernadores, donde, vuelvo a decir, estuvieron más de la mitad de los gobernadores y gobernadoras del país. Por supuesto estuvo acompañando Entre Ríos, estuvo presente también como parte de esa liga el gobernador de Entre Ríos. Simplemente quedar a disposición para todo lo que sea necesario. Uno de los pocos minutos que expresa acá muestra algunas de las cuestiones que estamos haciendo. Nosotros tenemos una mirada integral, de que el desarrollo de la provincia se aborda de manera integral con un conjunto de herramientas muy amplias, que va desde la infraestructura al financiamiento, a cuestiones que tienen que ver, sin ninguna duda, con el acompañamiento a cada medida y a cada producción de manera específica. A veces esa mirada integral hace que sea difícil sintetizarla en 10 minutos, en una presentación de 1 minuto, de 2, pero desde ya quedo a disposición para todos aquellos temas que les parezcan, los cuales la provincia de Buenos Aires puede aportar. Muchas gracias. Bien, voy a tratar de ser breve también. Compartir primero, la agenda del Ministerio de Producción de Entre Ríos es una agenda de crecimiento. Hoy todos los sectores, de la misma manera que hace 1 año y medio atrás era una agenda de subsistencia, hoy es una agenda de crecimiento. Todos los sectores vienen a demandar financiamiento, vienen a demandar obras de infraestructura, de desarrollo eléctrico, desarrollo gasífero, mejores parques industriales, bueno, todas condiciones para el crecimiento. Esa es la agenda. Ahora también decir que está todo bien, a partir de ahí sería una necedad de mi parte. Si nosotros no resolvemos el problema de la inflación y de la brecha cambiaria, fundamentalmente, nada de esto se puede visibilizar y nada de esto se puede ni siquiera capitalizar políticamente. Ahora, dicho esto también, Argentina tiene niveles de pobreza que a todos nos duele, niveles de desocupación que nos gustaría seguir mejorando, necesidad de dólares por razones que todos conocemos y necesitamos inclusión laboral. No hay economía en el mundo que haya salido de una situación de esta que no sea creciendo y produciendo y trabajando más.
obviamente con un paradigma con sostenibilidad ambiental y cuidando nuestros recursos, eso ya lo tenemos todos incorporado. Entonces la solución de esto es trabajando y produciendo más, y para trabajar y producir más no necesitamos mucho más de ustedes. La calidad del productor agropecuario argentino ya está demostrado. Lo que necesitamos es la confianza, lo que decía Sergio, porque políticas públicas hay. Se pueden mejorar, permanentemente se puede hacer un proceso inteligente y se puede mejorar, pero lo que hemos destruido sí es la confianza, y la confianza no se declama. Yo no puedo exigirles a ustedes que confíen en nosotros. El primero que tiene que tomar el rol de construir confianza somos nosotros, los dirigentes políticos. Y me voy a permitir una última reflexión. Hay unas palabras, que no son mías, unas palabras de Víctor Manuel Fernández, vicedecano de la Facultad de Teología de la UCA, que dice en un libro que tenemos que ir hacia un desarrollo de un concepto que a mí me gusta mucho trabajarlo. Que siempre hablamos de la tolerancia, de tolerarnos y de saber compartir, de saber convivir, y ese concepto, él lo desarrolla y dice, es absolutamente insuficiente, porque la tolerancia nos ubica a cada uno en un lugar que no nos permite construir juntos una verdad superadora. Yo te tolero, te respeto, pero vos te quedás allá, vos me tolerás, me respetás, nos tratamos bien, pero te quedás acá. No, tenemos que dar un paso más, tenemos que ir por la convivencia, dejar de lado las cuestiones que momentáneamente nos están dividiendo y tratar de construir una política, en este caso superadora, que tenga que ver con la convivencia de los sectores y no solo con la tolerancia, que es insuficiente, y que eso creo que ese es el desafío que tenemos las autoridades políticas. Muchas gracias. Gracias, Juanjo. Bueno, yo me voy a parar para cerrar. Y quiero contarles que este traje que tengo puesto está hecho de almidón de maíz, ¿no? Y la verdad es que si nos ponemos de acuerdo, si trabajamos juntos, nos vamos a dar cuenta que tenemos mucho más potencia y poder que algunos intereses que a veces tuercen decisiones. Entonces, el insumo clave, como decía Juanjo recién, que falta es la confianza. Y claramente tenemos que trabajar para que eso suceda. Cuando mi tatarabuelo vino a los 16 años de España a trabajar a la Argentina le ofreció todo y tenía un sueño común. Y todos teníamos claro hacia dónde íbamos. Hay que recrear ese sueño común para que todos esos argentinos que la pasan mal, que están en Argentina, tengan la misma oportunidad que tuvo mi tatarabuelo. Y nosotros tenemos que hacer que la empresa que hace esta tela, que la hace en otro lugar, la venga a hacer en cualquiera de las provincias al lado de los lotes, porque no sirve sumar huella ambiental llevándose el producto lejos, hay que hacerlo al lado del lote. Entonces es imperioso que nosotros logremos esa confianza para justamente contarle al resto de la sociedad que hay una oportunidad muy grande de desarrollo federal, inclusivo, a través de la bioeconomía. Este traje es un ejemplo concreto. Entonces sigamos profundizando esta confianza y sin duda vamos a tener éxito. Sergio, vos tenés que hacer un anuncio. Gracias. Simplemente, Juan Carlos, te voy a invitar que nos acompañe. Juan Carlos Martínez, presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba. ¿Por qué lo invito a Juan Carlos? Porque tenemos un desafío. Nosotros venimos haciendo la convención de maíz en Córdoba todos los años. Nos está acompañando Maizar. Los últimos años lo venimos haciendo con la región centro y ahora tenemos esta idea de que este año, los días 19 y 20 de octubre, vamos a hacer el enorme desafío de poder plantear un Congreso Internacional de Maíz. Así que bueno, era un poco la presentación, después ya obviamente van a estar todos invitados, va a ser importante porque va a ser una conversación de las cosas que pasan año tras año en nuestras provincias, sobre todo desde el punto de vista de la cadena de valor del maíz. Así que, Juan Carlos, simplemente te quiero un minuto dar para que vos... Un minuto. Este le gusta hablar, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, para la Bolsa de Cereales es un enorme placer acompañar este proyecto. Es un proyecto que ha venido escalando a lo largo del tiempo. Empezó siendo local, luego incorporamos a la región centro y ahora el desafío es hacerlo puertas afuera, de manera hacer una convocatoria internacional para que podamos dialogar con el sector externo que nos pueda dar ideas de cómo podemos mejor industrializar nuestros productos, qué es lo que ellos necesitan como demandantes de nuestros productos y qué es lo que podemos nosotros ofrecer. Ese estado de diálogo
Lo pensamos hacer en 2 jornadas, 19 y 20 de octubre. Y bueno, y esperamos humildemente contar con el acompañamiento de todos ustedes. Los comprometidos son las 3 provincias y la Bolsa de Cereales y Maizar como siempre. Un gusto, gracias.